La paz de Cristo resucitado, hermanos, se encuentra en cada uno de sus corazones. Le damos hoy gracias a nuestro Padre Dios por la bendición de poder llevar este mensaje hasta tu hogar, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras. Le damos gracias a nuestro Padre Dios por la tecnología, porque es por medio de ella que nosotros podemos llevar este mensaje ahorita en este tiempo en donde no nos hemos podido ver. Le damos gracias a nuestro Padre Dios, pues hermanos, ya vamos a tener nuestra misa nuevamente, vamos a poder reunirnos, vamos a poder recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición después de este tiempo que hemos estado en un ayuno del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente pues nos vamos a reunir como iglesia, ahí nos vamos a ver en las iglesias como hermanos en Cristo, y esto es para darle gracias a nuestro Padre Dios. Hoy pues yo le quiero dar las gracias a Dios por el día que nos da, el día que nos regala, porque cada día, hermanos, es una oportunidad que nuestro Dios nos da para meditar en todas las bendiciones que nos regala cada día. Si nosotros meditamos en todas esas bendiciones, es para nunca terminar de agradecerle a nuestro Padre Dios. Yo hoy le doy gracias a Dios. Miren, estoy aquí en mi parroquia, Holy Spirit, el Espíritu Santo, y tan cerquita de mi amado. ¿Qué es lo mejor? Sentir su presencia es lo mejor, sentir su bendición, sentir su respaldo, saber que Él está tan cerca de nosotros. Esta bendición que llegue hasta tu hogar, hasta tu corazón, que tú puedas abrir tu corazón para que este mensaje llegue hasta ti. Vamos a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a pedirle a Dios que envíe sobre nosotros su Santo y Divino Espíritu. Ya vamos a celebrar prontamente lo que es Pentecostés, así es de que vamos a pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros. Padre amado, te damos gracias hoy en este día tan maravilloso por la bendición que tú nos regalas, Señor, de poder seguir evangelizando, seguir llevando, Señor, tu palabra a los corazones, Señor, que tú tanto amas. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado en cada corazón que nos está escuchando, y por eso, Señor, hacemos esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y tú renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, quien por la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de tus fieles, concédenos por el mismo Espíritu la verdadera sabiduría, el gozo de tu eterno consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues mi nombre es Mercedes Meraz y estoy aquí compartiendo el mensaje que el Señor puso en mi corazón, al cual he titulado ¿Qué voz has estado escuchando? ¿O qué voz estás escuchando? Desde el día 18 de marzo, cuando se nos dio la noticia de que no iba a haber más misas públicas, pues fue como un cambio, ¿verdad?, de nuestras vidas. El no recibir el cuerpo del Señor ha sido difícil para muchos de nosotros. El no reunirnos en nuestros grupos de oración ha sido algo difícil. El no poder vernos, el no poder recibir abrazos aún de las personas que más amamos, es difícil. Y en todo este tiempo, pues realmente tenemos mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para escuchar. Y yo te hago la pregunta, en este tiempo, ¿has estado orando? ¿Has estado leyendo la palabra? ¿Has estado escuchando las misas? ¿Has estado escuchando las homilías tan hermosas que nuestro Papa Francisco ha estado compartiendo? ¿Qué voz estás escuchando? Hoy el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros por medio de su palabra, para que nosotros realmente entendamos el mensaje que Él nos quiere decir y que escuchemos su voz. Por eso vamos a compartir hoy en este día la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Ahí vamos a encontrar la respuesta que nosotros estamos buscando. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 22 de los versículos el capítulo 10, de los versículos 22 al 30, vamos a leer la palabra del Señor. Les doy un tiempecito para que busquen su palabra, para que busquen su Biblia. Sabemos que estos son temas que se nos han pedido y pues es bueno que la leamos juntos. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no me creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar en esta cita bíblica. Vemos aquí un grupo de personas, los judíos. Jesús paseándose dice aquí que se paseaba por el templo, ¿verdad? Se paseaba en el pórtico de Salomón. De repente llegan los judíos, este grupo de personas, y lo rodean, como que lo acorralan, ¿verdad? Y ellos le traen una pregunta y le dicen así: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Dínoslo abiertamente. Ellos le hacen esta pregunta. ¿Por qué? Porque ellos se encontraban así. Dice aquí que se encontraban en vilo, esa palabra quiere decir se encuentran en ascuas o inquietos. Ellos estaban buscando una respuesta, buscando algo para poder acusar a Jesús. No precisamente era porque ellos querían seguir a Jesús, sino que ellos querían algo para poder acusarlo, para poder matarlo, que fue lo que hicieron con él después. Hay otras citas bíblicas donde también encontré que también esas mismas personas, los judíos, le hacen esta pregunta al Señor. En otras ocasiones le preguntan lo mismo. En San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 67, le preguntan lo mismo a Jesús. Le dicen, le hicieron venir al Sanedrín y le preguntaron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Yo quiero que pongan atención a la siguiente cita bíblica. Dice, en Marcos capítulo 14, versículo 61, el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Hombre? Y Jesús le respondió: sí, yo soy. Sí, yo soy, les dice Jesús. Esta es una respuesta que Jesús les aclara lo que les está diciendo en el Evangelio que yo te acabo de leer en San Juan, donde les dice: ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Más claro, hermanos, no puede ser. Jesús les dice: sí, yo soy. Pero ellos no escuchaban la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Porque ellos estaban tan llenos de tanta oración, porque se la pasaban orando, se la pasaban leyendo la palabra de Dios. Incluso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, Jesús les da un discurso a los judíos y les dice estas palabras. En el versículo 39 les dice así: ustedes, le habla a los judíos y les dice: vosotros investigan las Escrituras, creen tener en ellos vida eterna, pues son ellas las que hablan de mí. He hecho tantas obras, milagros, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. Ustedes no creen porque no son mis ovejas, les dice el Señor. Ustedes no creen. He hecho obras, he hecho milagros, he resucitado muertos, como nos decía el hermano Wilson en el tema que nos compartía la semana pasada, la resurrección de Lázaro. He hecho tantas cosas, pero ustedes están cerrados, su corazón está cerrado. Su corazón no se ha podido abrir a entender todo lo que han leído en la palabra, todo lo que han leído en las Escrituras. Han leído a Moisés, a los profetas, pero ustedes no creen, les dice el Señor. No creen en mí, no creen que yo soy, porque ustedes no son mis ovejas. ¿Y por qué no eran sus ovejas, hermanos? Porque ellos estaban cerrados.
Ellos no aceptaron a Jesús. Dice San Juan en el capítulo 1, versículo 11, vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. No lo recibieron y hasta el día de hoy no lo han aceptado. Ellos lo que tenían era envidia, lo que tenían era coraje, lo que tenían era que no aceptaban lo que Jesús estaba haciendo, toda la gente que lo estaba siguiendo, los prodigios, los milagros y todo lo que Jesús hacía, ellos no lo aceptaban. Y es por eso que no escucharon su voz. Y es por eso que ellos se cerraron a la bendición más grande que pudieron haber recibido, aceptarlo en sus corazones. Pero aquí viene la pregunta para ti. La siguiente cita bíblica, la siguiente versículo donde Jesús les habla y les dice, ustedes no son mis ovejas. Y en el versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo quiero que tú ahí donde estés, hermano, que tú te pongas una tachita o te pongas una palomita si tú has estado escuchando la voz de Cristo. Si nosotros somos ovejas, debemos de mantenernos en un rebaño y solamente escuchar una voz, y es la voz de nuestro pastor. Pero ahorita con tantas cosas y con tanto tiempo que tenemos, porque algunos pues tristemente han perdido sus trabajos por medio de esta pandemia. Muchos se sienten tristes, deprimidos, con miedo, desesperación. Se sienten acosados, se sienten, quizás alguien en tu familia está enfermo, yo no sé. Entonces empezamos a levantar nuestros ojos y empezamos a ver otras cosas y empezamos a escuchar otras voces. Pero Cristo no quiere que escuches esas voces. Cristo quiere que escuches su voz. Esa voz, hermanos, que escucharon los apóstoles, esa voz que escucharon los discípulos, esa voz que escuchó el gran San Pablo en camino, cuando iba persiguiendo a los cristianos, esa voz que él escuchó y que fue su conversión, esa voz que escucharon los santos, que lo escucharon y que han cambiado de vida, esa voz que escuchó el gran San Agustín. Muchos conocemos la historia de San Agustín, su conversión, cómo él, viviendo una vida perdida en el mundo, en los placeres, un día, dicen que un día San Agustín se sienta abajo de un árbol y escucha una voz que le dice, toma y lee, toma y lee. En ese momento él agarra, toma la palabra de Dios y al azar la abre y lee esta cita bíblica. ¿Por qué te la voy a leer? Porque el Señor nos conoce. A cada uno de nosotros nos habla de diferente manera. Pon atención lo que le dijo el Señor por medio de su palabra a San Agustín. En Romanos, capítulo 13, versículo 13 y 14 le dice, nada de borracheras y comilonas, nada de lujuria y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no andes tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire nada más de qué manera le habla Dios por medio de la palabra a San Agustín. ¿Por qué le dice todo esto? No más borracheras, no más desenfrenos, no más lujuria, no más rivalidades, no más envidias. ¿Por qué? Porque eso era lo que él estaba viviendo. Ese fue el momento de San Agustín, el momento que él hizo un alto, el momento que él entendió lo que él tenía que hacer. ¿Y a ti? ¿Cuándo fue tu momento? ¿Cuándo fue el día en que tú por primera vez, como él, escuchaste la voz de Cristo? ¿Fue en un retiro? Quizás fue en el retiro que acabamos de tener de vida en el Espíritu. Ovejita, quizás por medio de uno de esos temas tú escuchaste la voz del Señor. Tú hiciste un alto y ese clic fue el momento tuyo. Quizás tu servidor, ya más tiempo, más años, caminando en el Señor. ¿Recuerdas ese momento en el cual tu corazón latía fuertemente? En el cual tú mismo hiciste un alto y escuchaste la voz de Cristo. Dejaste la voz del mundo y seguiste la voz del Señor. Y esa voz es lo más hermoso, porque entonces puedes llenar tu corazón de alegría.
de gozo. El mundo no te regala esa paz que Cristo te regala. Cada uno de nosotros la vivimos. A San Agustín le habló de esta manera. Pero en estos días, tristemente, hay muchas voces que nos están hablando, que nos están diciendo, y yo no sé si a ti te está pasando esto, pero quizás has estado escuchando algo que no está construyendo y no está llenándote del Señor, sino que quizás te está alejando de Él. Estar en la casa, pasar mucho tiempo pensando, quizás en la soledad has estado escuchando nuevamente esas voces que antes te atraían. El enemigo se viste de ángel de luz, dice la palabra de Dios, y él engaña. Él nos hace ver cosas buenas, malas, y nos hace ver las que son buenas, pero realmente no lo son. Por ejemplo, ya vamos a recibir la Santa Misa esta semana. ¡Qué bendición! Pero también nos dijeron que era opcional. Si tú sentías miedo, pues te puedes quedar en la casa. Y quizás el enemigo te dice, no vayas porque ¿qué tal si te infectas ahí? Ahí va a haber mucha gente. Y tú mismo empiezas a dialogar con él y empiezas a pensar, quizás ya no voy a regresar a misa. O quizás te está diciendo, cuando regresen los grupos, no vale la pena, no vayas. ¿A qué vas? A perder el tiempo cuando aquí, mira, ahora tienes mucho tiempo para ver las telenovelas, para ver tus programas, para ver todo lo que tú veías. Ya abrieron el mall. Tú te mereces ir a comprar todo lo que no te has comprado en este tiempo. ¿Por qué no? Ir a gastar lo que todo este tiempo quizás ahorraste, los que tenemos trabajo, ¿verdad? Los que no, pues quizás ahí estás escuchando esa voz de decir, híjole, ¿qué voy a hacer? Estoy pasando una situación difícil, o yo no sé, ¿verdad? ¿Qué voces tú estás escuchando? Muchos están pasando muchos problemas y es difícil. Realmente entra el desánimo, entra el no querer escuchar ya más las cosas de Dios. Cerramos nuestros oídos a la voz de Jesús y abrimos nuestros oídos a la voz del mundo. Yo espero que tú no estés pasando eso. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque en este tiempo, yo misma pasé por un desánimo. Quizás ustedes piensan que nosotros, predicadores, no pasamos por esto, pero realmente sí. No es fácil. No es fácil cuando estás acostumbrada a recibir la Eucaristía más de una vez por semana. Muchos la recibimos diariamente. No es fácil cuando no te alimentas del cuerpo y de la sangre de Jesús. Tu alma se empieza a debilitar. Empiezas a sentir esa ausencia. Y el enemigo que nos conoce empieza ahí a dialogar con nosotros y nosotros que le hacemos caso, claro. Un día yo le hablé a un hermano y le pregunté, estábamos platicando por teléfono, y yo le pregunté, hermano, ¿cómo tú te sientes? Mira que yo me siento así, así, así. Y él me dijo, hermana, estoy igual. Ahí me di cuenta que no solamente yo estaba pasando este desierto espiritual, sino muchos también lo están pasando. Quizás eres tú uno de ellos. A mí me empezó a atacar el enemigo. Estoy en diferentes grupos en WhatsApp, en diferentes grupos con mis hermanos, con diferentes personas, y por ahí me empezó a atacar con tanto mensaje. Un día dejé como una hora de no ver el teléfono. Fui y lo vi, tenía 87 mensajes y dije, no puede ser. Entonces por ahí empezó el enemigo a trabajar. Y empecé a sentir fastidio de diferentes cosas, empecé a sentir soledad quizás, empecé a sentirme triste, empecé a sentirme, no sentía la presencia del Señor. En algunas otras ocasiones había pasado un desierto espiritual, pero no tan duro como este. El día más difícil para mí fue
el sábado de gloria en la vigilia pascual. Me invitaron a leer y estaba la Eucaristía, estaba el Padre, y es un día de gozo. Jesús resucitó, como nos decía el hermano Andrés, con ese gozo, con esa alegría que nos dio ese tema tan lindo, ¿verdad? Y en vez yo de sentirme contenta, yo me sentí triste, porque no pude recibir la Eucaristía. Yo estaba segura que ya el día de la resurrección, ese día se van a abrir las iglesias, nuevamente vamos a recibir el cuerpo del Señor, y nada. Lloré tanto que salí con todo el maquillaje corrido y me sentí muy triste. Entonces me senté y dije, bueno, algo tengo que hacer. Tengo dos opciones: o me quedo sentada, me salgo de tantas cosas, de tantos grupos de WhatsApp o de tantas cosas que estoy, o algo tengo que hacer. Y estaban dos voces. Una me decía, deja esto, otra me decía, algo tienes que hacer. Entonces decidí que yo no puedo volver hacia atrás, que no sentía la presencia del Señor aún cuando Cristo resucitó. Entonces yo dije, algo tengo que hacer, y hice algo que voy a compartir contigo que me ayudó. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2653, para las ovejitas que apenas están comenzando, este es el Catecismo, para que también se lo vayan comprando. Miren lo que dice, pongan atención. En el numeral 2653 dice, la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles, a todos, a nosotros, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe ir acompañada de la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios, miren, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Nuevamente, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Esas son palabras de San Ambrosio. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer. Agarré la palabra de Dios, porque yo la leo diario, pero entonces me metí más a leer más y más los salmos, los evangelios, las lecturas diarias de la misa. Como nos decía, se me hace que Cruz, tenemos un librito que nos dan de todo un mes o 2 meses, que ahí vienen las lecturas de la misa diaria, y entonces adentré más en la palabra de Dios, y en la oración tienen que ir acompañadas. Pero me agarré de otra arma que tú y yo conocemos, el Santo Rosario. Yo siempre rezo el Santo Rosario. Yo soy una mujer de oración, para gloria de Dios, como lo son muchos de ustedes que me están escuchando. Y dije, voy a rezar, tengo mucho tiempo, no voy a perder el tiempo viendo cosas obscenas en la televisión, sino que me voy a agarrar del Santo Rosario, de la palabra y de la oración. Y eso fue lo que hice. Y dije, voy a escuchar tu palabra, voy a sentir tu presencia, Señor, porque en todo este tiempo no la he sentido. Visitas al Santísimo, gloria a Dios, que aquí la Iglesia del Espíritu Santo ha estado abierta desde todo el tiempo, de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, no se ha cerrado las puertas, venir seguido. Entonces empecé una rutina más fuerte de oración, de visita al Santísimo, del Santo Rosario, en todo momento. Apagué el celular, a no hablar mucho por teléfono con personas, porque muchas veces nos distrae el hablar tanto con tantas personas. Entonces es bueno, no digo que es malo, pero yo quise hacerlo de esta manera para volver a sentir ese gozo en mi corazón que se había apagado. Y yo pensé, en una semana voy a salir de esto. No fue una semana ni 2. Pero yo seguí insistiendo, yo seguí orando. Como nos dice el Catecismo, que la palabra va acompañada de la oración. La Biblia, la palabra de Jesús, va acompañada de la oración. Un día, hermanos, hace como 2 semanas, estaba yo acostada, dormida durante la noche. Eran las 4 de la mañana. Como les digo que eran las 4 porque abrí mis ojos, vi el reloj y eran las 4 de la mañana. En mi lado, mi oído izquierdo, oí una voz que me dijo, ayúdame, así como te lo estoy diciendo. Me senté en la cama
Esa voz hace tanto tiempo que no la escuchaba. Es más, la primera vez, porque es la segunda vez que la escucho, fue cuando yo empecé mis crecimientos como ovejita, cuando tuve ese encuentro, ese clic del que te hablaba al principio. Cuando yo empecé el caminar con el Señor, empecé mi vida en Cristo, mi vida en el camino de conversión, porque cada día es un día, una oportunidad para ir caminando y cambiando cosas de tu vida. No estamos convertidos completamente, pero vamos en un proceso. Y yo tenía una rutina de oración y un día se me olvidó levantarme a la misma hora y esa voz me levantó y me dijo, levántate. Y yo me senté en la cama y le dije, sí, Señor. Después me solté riendo como loca y dije, oh, me estoy volviendo loca, pero no me estaba volviendo loca. Simplemente que ya tenía una relación con Él, con el amado. Esta vez que nuevamente escucho esa voz que me dijo, ayúdame. Yo sabía quién era. Fue la misma voz. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Me acosté y me dormí. Cuando me dijo ayúdame, yo me senté y lo único que le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Me dormí, en 2 horas después me levanté. Eran las 6 de la mañana. Es la hora que usualmente me levanto a hacer mis oraciones, mi rosario, el Espíritu Santo. Y pues como tú y yo ya tenemos una vida de oración, empecé a orar. Tomé la palabra de Dios y empecé a leerla. Pero ahora ya todo tenía sentido. Es como que algo se rompió. Empecé a rezar el rosario, el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, desde que empezamos este tiempo de pandemia no había vuelto a orar en lenguas. Ahí sola en mi habitación a esa hora de la mañana empecé a orar en lenguas y yo lloraba, yo alababa al Señor. Yo no sé qué decía porque los que tenemos el don de lengua no sabemos qué decimos, pero yo lloraba tanto. ¿Por qué? Porque sentí nuevamente la presencia de Jesús, que estaba tan cerca de mí. No que en todo este tiempo de este desierto espiritual no estuviera, porque yo sé que Él estaba ahí, pero que yo lo sintiera, no lo sentía, pero en ese momento fue un momento especial. Y desde ese día empecé yo a sentir nuevamente este gozo. Es por eso que yo vengo a compartirte este mensaje, para que tú mismo, que si estás pasando un desánimo, si no te dan ganas de escuchar los temas que se te están compartiendo, quizás ni la tarea estás haciendo, esas son señales de que tú estás pasando un desierto espiritual y quizás ni siquiera te has dado cuenta. Toma, hermano, la palabra del Señor. Toma, hermano, el rosario. Toma, hermano, la santa oración, las visitas al Santísimo. Ahora que vamos a volver a misa, ve nuevamente. Recibe el amado, recíbelo. Porque quizás eso es lo que tu alma necesita para fortalecerte. Nos dice San Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Se encuentra esta hermosa cita bíblica en el capítulo 8, versículo 35 del libro de los Romanos. Quiero compartirla contigo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, la desnudez, la angustia, la persecución, el hambre, la angustia, los peligros, la espada, la pandemia, el desánimo, el problema que tienes. ¿Quién te va a apartar de Cristo? Si dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Miren nada más que hermoso. Yo les doy vida eterna, esa vida eterna que Él ya nos ganó en la cruz. Ahí donde Él murió por ti y por mí. Esa vida eterna que Él nos promete. ¿Acaso son los problemas, las persecuciones, el hambre, la desnudez, como dice San Pablo, la pandemia y todas esas cosas nos van a apartar del amor de Cristo? Nadie, hermano, nos puede apartar porque tú y yo estamos en sus manos. Dice Jesús, el Padre que me las ha dado es más grande que todos, porque el Padre es el más grande. Pero dice Jesús, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Nadie nos puede arrebatar, hermanos, de las manos del Señor.
Él es nuestro pastor. Si tú estás escuchando la voz de Cristo, nadie te puede apartar de este rebaño. Tú no te puedes salir y dejar todo lo que has estado recibiendo, esta relación con el Señor. No la dejes. Escucha la voz de Jesús. Cierra tus oídos a las personas negativas que te dicen no vayas más, no vale la pena. Claro que vale la pena. Claro, yo te lo digo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena sentir el gozo y la alegría que yo siento en este momento y que sentí ese día que yo escuché la voz de Jesús. Le decía a la hermana Araceli, si me hubieras invitado a dar el tema hace 2 semanas, yo no lo hubiera podido dar. Pero ahora vengo a hablarte, porque como nos decía el hermano Wilson, he visto la gloria de Dios nuevamente. Y tú no sabes lo que he pasado en todo este tiempo, en estas 2 semanas para acá, bendición tras bendición en mi familia. Tú también la vas a recibir para la gloria del Señor. Solamente aléjate de todo lo que te está perturbando, de todo lo que el mundo te está ofreciendo, de todo lo que estás escuchando. No mires las noticias tanto. Los sacerdotes nos dicen que solamente una vez al día veas, porque también nos puede llenar de miedo el escuchar tantas cosas. Es bueno que nos cuidemos, es bueno que usemos nuestra máscara, es bueno que nos lavemos las manos y que estemos al cuidado. Tenemos mucho que hacer, hermano. Tenemos mucho que hacer en el camino del Señor, donde el Señor te quiera, donde el Señor te esté llamando. San Agustín se convirtió en el gran doctor de la iglesia, un gran obispo que escribió tantas cosas después de que andaba perdido en el mundo. Tú también puedes hacer algo por el Señor. El Señor quiere algo de mí, por eso me dijo ayúdame. Y yo estoy dispuesta a ayudarlo. Y yo sé que tú también. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración para terminar con este tema. Vamos a decirle al Señor, gracias Señor. Gracias Señor por esta bendición que nos das. Gracias Señor por ese amor tan grande que nos tienes. Gracias por la paciencia Señor que nos tienes. Muchas veces Señor en tu rebaño queremos brincar y salir fuera de él. Queremos alejarnos, queremos irnos, pero tú nos hablas Señor porque nos amas. Tú nos dices en tu palabra que nadie puede arrebatarnos de tu mano. ¿Cómo nos van a poder arrebatar de tu mano, Señor, si hemos podido ver tu gloria? Si hemos podido sentir tu amor, si hemos podido sentir tu misericordia en nuestra familia. Hemos visto, Señor, los milagros, los prodigios, las cosas que has hecho, Señor, en nosotros. Nos sacaste del mundo, de la miseria de donde nos encontrábamos y nos has revestido, Señor, de tu luz. Nos has dado tu Santo Espíritu. Somos tus hijos, Señor. Te pertenecemos. Hoy, Señor, yo te pido que este mensaje llegue a cada corazón. Que cada uno de mis hermanos reciba la bendición que tú tienes para ellos. Especialmente aquellos, Señor, que están pasando una prueba tan difícil. Llénalos de tu Espíritu. Alimentalos, Señor, con tu palabra. Que se conviertan en hombres y mujeres de oración. Que si están pasando una situación difícil, Señor, tú todo lo puedes. Porque tú eres el único, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. El enemigo viene a robar, matar y destruir, como tú nos lo dices en tu palabra. A matar, Señor, nuestra fe, a robarnos la paz y a destruir esa relación que hemos empezado contigo. No permitas, Señor, que eso suceda. Llénanos de tu paz y de tu amor y tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes en este tiempo difícil para poderte recibir, Señor, dignamente el día que nos reunamos nuevamente en la Santa Eucaristía. Padre Santo, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos 3 preguntas. No sé si tenga tiempecito todavía para hacerlas. Me dicen que sí. Bueno, 3 preguntas. Por favor, haz tu tarea. Es bien importante. Las 3 preguntas que tengo para ti son, número 1, ¿qué voz te ha confundido en este tiempo? Número 2, ¿estás pasando desánimo? Y si lo estás pasando, busca ayuda en oración. Habla, no te quedes allí, no aguardes eso en tu mente. Eso fue lo que también hice yo. 3,
¿qué voz vas a escuchar de hoy en adelante? Nuevamente, rapidito. 1, ¿qué voz te ha confundido? 2, ¿estás pasando desánimo? 3, ¿qué voz vas a escuchar de hoy en adelante? Que el Señor te bendiga, hermano, ahí donde estás. Y terminamos este tema en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.